Muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase de Cátedra de Paz. Bueno, vamos a continuar estudiando las funciones del presidente que se encuentran en el capítulo 1 del título 7 de la Constitución Política, en su artículo 189. Bueno, ya habíamos visto las primeras 10, pero nos faltan otras más. Vamos a empezar con la 11. La 11 nos dice, ¿cuál es una de las funciones del presidente? Ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Entonces, recordemos, ¿quiénes hacen las leyes? Las leyes son hechas por el Congreso de la República. El Congreso hace parte de una rama del poder público muy diferente a la del presidente. Esa rama del poder que hace las leyes se llama legislativa y el presidente forma parte de otra rama que se llama ejecutiva. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el presidente? Cuando el Congreso decreta esas leyes, el presidente lo que debe hacer es hacerlas cumplir. ¿Cómo las hace cumplir? A través de decretos presidenciales. En estos decretos básicamente se normatiza esas leyes expedidas por el Congreso. ¿Listo? Y el presidente las avala. La 12. ¿Qué nos dice la número 12? Presentar un informe al Congreso al iniciar cada legislatura sobre los actos de la administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos que el gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura. Bueno, para empezar, ¿qué es una legislatura? La legislatura es el tiempo en que el Congreso, que está aquí, ejerce sus funciones. Entonces, en Colombia, las legislaturas van del 20 de julio de un año, por ejemplo, el 20 de julio del 2019 hasta el 20 de julio del 2020, y así cada año. Entonces, ¿qué es lo que dice esta función del presidente? Que el presidente debe presentar un informe al Congreso al iniciarse cada legislatura. Entonces, cuando dijimos que se inicia la legislatura del Congreso, este 20 de julio. Entonces, este 20 de julio, el presidente debe presentarle un informe al Congreso. ¿Qué debe decir el presidente en ese informe? Debe hablar sobre los actos de la administración, es decir, qué ha hecho él durante todo ese año, durante toda esa legislatura. Sobre la ejecución de los planes, o sea, cómo ha ejecutado los planes que ha hecho, y los programas de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos que el gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura. O sea, el presidente también debe presentar cuáles son esos proyectos, que él va a implementar en la nueva legislatura, es decir, desde el 20 de julio del 2020 hasta el 20 de julio del 2021. O sea, qué proyectos él va a o planea hacer durante ese tiempo. Bueno, la número 13 nos habla que el presidente, otra de sus funciones es nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que deben desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que es función del presidente nombrar a todas estas personas, presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales. ¿Cuáles son esos establecimientos públicos nacionales? Entonces, por ejemplo, tenemos el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario o INPEC. Tenemos el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o IGAC. Tenemos el Hospital Militar, también el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, entre otros. Entonces, todos estos establecimientos requieren de directores, requieren de presidentes o de gerentes.
¿Y quién nombra a esas personas? Pues el presidente. Bueno, la 14 nos habla de crear, fusionar o suprimir conforme a la ley los empleos que demande la Administración Central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El gobierno no podrá crear con cargo al Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la Ley de Apropiaciones Iniciales. Bueno, aquí hay muchas palabras que vamos a desarrollar en el transcurso del periodo, de este segundo periodo. Entonces vamos a dilucidar cada una de ellas. Una de las funciones del presidente entonces, ¿cuál es? Crear, fusionar o suprimir. ¿Sí? ¿Qué es fusionar? Es unir dos cosas o más, unirlas. Suprimir, eliminarlas. Entonces, ¿qué es lo que puede el presidente crear, combinar o eliminar? Empleos, ¿sí? Esos empleos, ¿dónde deben de ser esos empleos? En la administración central. ¿Y cuál es la administración central? Es decir, en el gobierno, en lo que atañe al presidente. Bueno, el presidente también debe crear las funciones especiales para esos empleos que él puede crear, combinar o eliminar. ¿Sí? Él crea las funciones, o sea, ¿qué hacen esos empleados? Y fija sus dotaciones y emolumentos. Es decir, qué recursos van a tener esas personas para hacer su trabajo. Eso lo fija el presidente. Pero tiene una limitación, y es que en las apropiaciones iniciales, es decir, hay un presupuesto, le dicen al presidente, usted no puede gastarse más de esto, más de este monto de dinero. Entonces, con ese monto de dinero, el presidente crea esos empleos a los cuales no les puede pagar más o no los puede dotar de recursos que excedan ese presupuesto inicial que él tiene, es decir, ese monto de dinero inicial que él tiene no puede sobrepasarlo. ¿Listo? Para generar estos empleos. Entonces, por lo tanto, a veces el presidente debe eliminar, es decir, suprimir ciertos empleos que están generando mucho gasto a la nación, porque recordemos que todo eso se paga con los impuestos que dan todos los ciudadanos, que deben de pagar todos los ciudadanos. Entonces el presidente a veces suprime o elimina algunos de estos empleos si lo ve necesario. Y la 15 y última que vamos a ver el día de hoy es suprimir, es decir, eliminar, o fusionar, es decir, combinar o adjuntar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley. Es decir, ya vimos cuáles son los organismos administrativos nacionales. Entonces, el presidente puede suprimirlos, puede eliminarlos o fusionarlos si lo ve necesario. ¿Listo? Entonces, de estas 5 que vimos el día de hoy, la 11 a la 15, ¿qué deben de hacer? Deben de hacer un resumen en su cuaderno. Le toman la foto y me lo envían a través de el WhatsApp por interno. Y van a elegir una de estas y le van a hacer un pequeño dibujo. Bueno, espero que les haya quedado clara la actividad y la completen con éxito. Hasta luego y que estén muy bien.